Hola, hoy en el área de física vamos a trabajar el tema correspondiente a mecánica de fluidos. Bien, empecemos. Entonces, en este ejercicio, primero que tenemos, nos plantean una situación histórica que conllevó al desarrollo de uno de los principios de la mecánica de fluidos, que corresponde a el principio de Arquímedes. Entonces, en nuestro enunciado dice: en el siglo III a.C., el rey Hierón II gobernaba Siracusa, la ciudad natal de Arquímedes. El rey pidió a un orfebre que creara una corona de oro y para esto le dio un lingote de oro puro. El orfebre entregó la corona de oro al rey, pero este sospechaba que el orfebre había sustituido parte del oro con plata, pero no sabía cómo corroborar sus sospechas, ya que la corona pesaba lo mismo que un lingote de oro. Hierón pidió a Arquímedes que determinara si la corona era de oro puro o no, sin tener que fundir la corona. Arquímedes, para determinar si la corona era de oro puro o no, o si se le había añadido plata, debía hacer ¿qué? Entonces, eso es lo que nos plantea este primer ejercicio. Entonces, la situación que tenemos es la siguiente. Nos dicen que el rey, para efectos de la elaboración de la corona, entregó una cantidad de oro al orfebre que era un lingote de oro puro. Es decir, en una balanza podían determinar la masa o el peso del lingote, ¿sí? Y cuando el orfebre regresó la corona al rey, la corona tenía, al medirle la masa en una balanza o su peso, entonces tenía la misma masa que el lingote que le había entregado el rey, y aparentemente era de oro puro. No se podía determinar a simple vista si era una aleación de oro y plata. Entonces, ¿qué debía hacer Arquímedes para determinar si tenía plata o no? Entonces, la anécdota histórica lo que nos cuenta es que, como en ese entonces no había tantos principios físicos, no se habían desarrollado tantos, ni se habían descubierto tantos principios, entonces Arquímedes quedó pensando en ese problema durante un tiempo. Hasta que un día, cuando estaba en la bañera, se dio cuenta que en la medida que él se sumergía en el agua, el nivel del agua subía, y cuando salía del agua, el nivel del agua bajaba. Entonces él se dio cuenta de cómo era que podía resolver este problema, y salió gritando por la ciudad: Eureka, Eureka, que significa lo encontré. ¿Qué fue lo que encontró Arquímedes? Entonces él diseñó un experimento en el que tomó dos recipientes que estaban con fluido hasta el borde. No tenían que ser recipientes iguales, pues acá mi dibujo está quedando un poco disparejo, pero simplemente lo que necesitamos saber es que estos dos recipientes estaban llenos de fluido hasta el borde, es decir, a rebosar. ¿Y qué hizo? Como la corona y el lingote de oro tenían la misma masa, entonces él lo que hizo fue que en uno introdujo la corona, ¿sí? Entonces introdujo la corona en uno de los recipientes, y eso ¿a qué llevó? A que parte del agua se rebosara, y entonces para eso es que es este segundo recipiente, para recolectar el agua que se rebosa cuando se introdujo la corona en él. Y en el segundo recipiente lo que hizo fue que introdujo el oro, que aquí lo voy a dibujar como un lingote, y sucedió exactamente lo mismo en el segundo recipiente. Entonces parte del agua se rebosó, ¿sí? Y luego él comparó en una balanza, comparó esas dos cantidades de agua. Entonces digamos que acá cogió un recipiente, acá cogió otro recipiente, en uno echó el agua que
rebosó la corona y en el otro echó el agua que rebosó. Pongamos acá un rotulito, acá la corona y acá el lingote. Entonces, ¿qué encontró Arquímedes? Arquímedes encontró que la balanza se desplazaba hacia el agua que desplazaba la corona. ¿Esto qué implicó? Implicó que al medir las masas de ambos cuerpos, de la corona y el lingote, en una balanza, la balanza nos dice tienen la misma masa. Pero con este experimento lo que encontró era que la corona desplazó una mayor cantidad de agua del recipiente en el que fue introducida. Y por eso esa cantidad de agua pesa más que la que desplazó el oro. Es decir, en este caso tenemos dos cuerpos con la misma masa, pero con diferentes volúmenes. ¿Por qué? Porque el volumen de agua desplazado por cada cuerpo es igual al volumen del cuerpo. Entonces, esta agua tiene un volumen igual al volumen de la corona y esta agua de acá tiene un volumen igual al lingote de oro. Entonces, ¿qué encontró Arquímedes? Que eran dos cuerpos de igual masa, pero diferente volumen. Y la corona ocupaba un mayor volumen que el oro, o tenía un volumen mayor que el oro. Esto implicaba que, si nosotros recordamos, pues actualmente nosotros sabemos que hay una expresión para determinar la densidad de un cuerpo, y densidad es igual a masa sobre volumen. Es decir, la densidad obedece a una relación de proporcionalidad inversa con el volumen. Es decir, a mayor volumen menor densidad y a menor volumen mayor densidad. ¿Qué significa esto? Que como la corona tenía un mayor volumen, tenía una densidad menor que el oro, que el lingote de oro. Y de hecho, la plata es un metal menos denso que el oro. Es decir, masas iguales de oro y plata, la plata ocupa un mayor volumen que el oro. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer Arquímedes? Determinar que la densidad de la plata era distinta a la del oro. Entonces, y así lo logró. Encontró que la corona tenía una densidad distinta a la del lingote, es decir, tenía un material distinto al oro, es decir, no era de oro puro. Bien, entonces nuestra respuesta correcta es la B. En nuestro siguiente ejercicio seguimos dentro de la misma situación en la que el rey le pide a Arquímedes que determine la pureza de la corona. Entonces nos dicen, si la corona entregada por el orfebre al rey Hierón no era de oro puro, entonces los atributos que no compartía con el lingote original eran. Entonces, como ya vimos en la explicación anterior, la corona, el único atributo que compartía con el lingote era la masa y por ende su peso, porque en la Tierra cuerpos de masas iguales tienen pesos iguales. ¿Cuál era el atributo que no compartía? El volumen. La corona tenía un volumen mayor que el lingote de oro y por ende una densidad diferente, que en este caso es una densidad menor que el lingote de oro. Entonces revisemos, en la opción A nos dicen que los atributos que no compartían era la densidad y la masa. Ese es incorrecto porque tenían exactamente la misma masa. En la B nos dicen que no compartían masa y peso, que también es incorrecto porque si tenían la misma masa y si tenían la misma masa pesaban lo mismo. En la C nos dicen densidad y volumen, que esta es la opción correcta, ¿cierto? Como vimos, tienen la corona y el lingote la misma masa, pero tienen volúmenes distintos y por tener volúmenes distintos tienen densidades diferentes. Entonces, la opción correcta es la opción C. No comparten densidad y volumen, solamente comparten masa y por ende peso. Bien, y en el último ejercicio de esta serie nos dicen, acorde con el principio descubierto por Arquímedes, si la corona no era de oro puro, sino que contenía plata, entonces al ser sumergida en agua debía desplazar un volumen de agua mayor que el volumen desplazado. Entonces,
como ya lo vimos, la corona desplazaba un volumen mayor al desplazado por una cantidad de oro puro que tuviera la misma masa que ella. Entonces, que en nuestra situación el oro puro nos lo dan en forma de un lingote. Entonces acá nos dicen una corona del mismo volumen, pero de plata pura. Si tienen el mismo volumen, van a desplazar la misma cantidad de agua. Entonces esta opción es incorrecta. Un lingote de plata de igual peso que la corona. Entonces, si este es un lingote de plata pura que tiene una masa igual a la de la corona, como ya sabemos que la corona tiene parte oro y parte plata, y el oro es más denso que la plata, esa cantidad de oro va a ocupar un volumen menor que una cantidad de plata de la misma masa. Es decir, un lingote de plata pura que tenga igual peso y por ende masa que la corona va a desplazar más agua el lingote que la corona, el lingote de plata en este caso. Ahora, una corona del mismo volumen pero de oro puro, al igual que en la opción A, si es una corona del mismo volumen va a desplazar una cantidad de agua igual, que contradice lo que nos dicen, que desplaza un volumen de agua mayor que. Entonces eso nos deja con que la opción correcta es la de un lingote de oro de igual peso que la corona, que fue lo que hicimos en nuestra explicación de este ejercicio. Cogimos la corona y un lingote que tuviera la misma masa y por ende el mismo peso que la corona, se sumergieron en recipientes con agua a rebosar y encontramos que la corona desplazaba un mayor volumen que un lingote de oro puro. Bien. Ahora, en nuestro siguiente ejercicio nos plantean la siguiente situación. Nos dicen, de un dinamómetro cuelga un cuerpo de 20 kilogramos de masa, como ilustra la figura. Nos dicen, tome la gravedad de como 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos muestran un dinamómetro con un cuerpo de la masa que nos dijeron, 20 kilogramos, y él registra un peso. Ahora nos dice, si se tienen dos cuerpos de igual masa colgando de dinamómetros iguales, pero uno de ellos está sumergido en una cubeta de agua, como lo muestra la figura, es correcto afirmar que la lectura del dinamómetro 1 es mayor que la lectura del dinamómetro 2, 1 es menor que la lectura del dinamómetro 2, 1 es igual a la lectura del dinamómetro 2, 2 es el doble de la lectura del dinamómetro 1. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este ejercicio? Este ejercicio es un ejercicio que está relacionado con el principio de Arquímedes. Entonces, en los ejercicios anteriores, lo que descubrió Arquímedes es que los cuerpos, al estar sumergidos en un fluido, desplazan cierta cantidad de ese fluido, que en nuestros tiempos el principio de Arquímedes se formula en términos de la fuerza, que fue un concepto que fue introducido por Isaac Newton, por allá en los siglos XVII, XVIII. Entonces, el principio de Arquímedes, como nosotros lo conocemos en la actualidad, lo que dice es que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a analizar nuestras dos situaciones. Entonces, en nuestra primera situación tenemos que nuestro cuerpo está colgado del dinamómetro. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre nuestro cuerpo en la primera situación o cuando está colgado del dinamómetro 1? Entonces, va a actuar su peso, que es la fuerza con la que la Tierra lo atrae, ¿sí? Vengan, yo mejoro un poquito la caligrafía, el peso, y va a actuar una fuerza, que en este caso es una fuerza elástica, que es la que registra en realidad el dinamómetro, ¿sí? Y esa fuerza, en este caso, va a ser igual al peso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en equilibrio y se encuentra en reposo. Entonces, esas dos fuerzas son iguales en magnitud, en dirección, pero de sentido contrario. Ahora,
En nuestra segunda situación, ¿qué tenemos? Que el cuerpo sigue siendo atraído de la misma forma por la Tierra, entonces sobre él actúa exactamente el mismo peso. Pero como él ya está sumergido en un fluido parcialmente, entonces sobre él va a actuar una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Entonces voy a dibujar acá esta fuercita verde y esa fuerza se llama empuje. ¿Sí? Entonces, como nuestro cuerpo en la situación 2 también se encuentra en equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas nos debe dar 0, la fuerza que registra el dinamómetro va a ser la diferencia entre estas dos fuerzas que tenemos, que sería la diferencia entre el peso y el empuje, o dicho de otra forma, la fuerza que registra el dinamómetro más el empuje deben ser iguales al peso del cuerpo. Entonces, eso nos lleva a que esa fuerza registrada por el dinamómetro en la situación 2 va a ser más pequeña, ¿cierto? En este caso tenemos una fuerza F' y tenemos que empuje más la fuerza F' es igual al peso. Y en nuestra primera situación teníamos que la fuerza F es igual al peso. Ahora, si comparamos estas dos expresiones, ¿qué podemos concluir? Tenemos que empuje más F' es igual al peso, pero el peso es igual a la fuerza del dinamómetro 1, entonces es igual a F. Entonces, acá ¿qué relación podemos establecer entre F y F'? Entonces, podemos decir que F' es menor que F. ¿Por qué? Porque para poder igualarla a F necesito sumarle una cantidad que es el empuje. Entonces ya podemos decir cuál es nuestra respuesta correcta, teniendo en cuenta que F' es la lectura del dinamómetro 2 y F es la lectura del dinamómetro 1. Entonces, la lectura del dinamómetro 1 es mayor que la lectura del dinamómetro 2. Esa es la respuesta correcta. Si leemos esta desigualdad de derecha hacia izquierda, tenemos que F, que es la lectura del dinamómetro 1, es mayor que F', que es la lectura del dinamómetro 2. Entonces, esa es nuestra respuesta correcta. Es decir, los cuerpos cuando están sumergidos parcial o totalmente en un fluido, tienen un peso aparente que es menor. Y por eso es que, por ejemplo, cuando estamos en una piscina con alguien, dentro de la piscina podemos levantar a la persona mucho más fácilmente que por fuera de la piscina, porque el empuje que ejerce el fluido nos está ayudando. Bien. En este nuevo ejercicio se nos plantea una situación que está relacionada con otro principio de la mecánica de fluidos, que es el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que nos dice es que cuando un fluido incompresible, es decir, que no sufre cambios de volumen por aumento o disminución de presión, está contenido en un recipiente cerrado y se ejerce un cambio de presión en alguno de los puntos del fluido, ese cambio de presión se transmite a todos los puntos del fluido en la misma proporción. Es decir, la presión en todos los puntos del fluido va a ser igual, sea que haya aumentado o disminuido. Entonces, vamos a leer nuestro enunciado. Dice: a continuación se muestra una prensa hidráulica que está siendo utilizada para levantar un vehículo. Sobre la plataforma de área 1 se ejerce una fuerza F1 con la que se quiere levantar el vehículo. Sobre la plataforma de área A2 se ejerce una fuerza F2 que corresponde al peso del vehículo. El dibujo de la derecha representa cada una de las plataformas, ilustrando que el área sobre la que se ubica el vehículo y el área sobre la que se ejerce la fuerza F1 son superficies circulares. Entonces, estas
figuritas grises son como una vista lateral de una estructura así, es decir, estos son como émbolos o pistones móviles que se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo a medida que, por medio de esa fuerza que yo ejerzo, se desplaza el fluido. Entonces nos dice, con la prensa hidráulica se busca que la fuerza F1 necesaria para levantar el vehículo sea menor que el peso del vehículo. Para cumplir este objetivo se requiere que la relación entre el área A1 y el área A2 cumpla ¿qué? Entonces, partiendo de lo que nos dice el principio de Pascal, podemos decir que las presiones en el punto X, que es el que está acá debajo de la plataforma donde se aplica la fuerza 1 y tiene área 1, y la presión en Z van a ser iguales, que yo las voy a renombrar como la presión 1 y la presión 2. Entonces, presión 1 es igual a presión 2. Si recordamos el concepto de presión, presión es fuerza por unidad de área, es decir, una fuerza aplicada sobre un área. Entonces, tenemos que fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Si observamos las opciones de respuesta, acá nos muestran una relación entre A1 y A2, es decir, área 1 sobre área 2. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a despejar la fuerza 1. Fuerza 1 va a ser entonces área 1 que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces nos va a quedar así, área 1 sobre área 2, y esto lo voy a multiplicar por la fuerza 2. Bien, entonces ahora analizando, nosotros queremos que la fuerza 1 sea igual a esto. Entonces, como la fuerza 2 es una fuerza mayor que la que yo estoy aplicando, porque nos dicen, pues la idea es que yo no tenga que aplicar una fuerza igual al peso del vehículo, sino que aplicando una fuerza menor al peso del vehículo, yo lo pueda levantar. Entonces, F1 es menor que F2. Entonces, ¿cómo logramos que F2 se reduzca a la misma magnitud que F1? Entonces, tiene que ser que esté multiplicada por un factor que sea menor que 1. Es decir, que es una fracción de la fuerza F2. Entonces, concluimos que área 1 sobre área 2 debe ser menor que 1. Porque así, al multiplicar ese factor que es menor que 1, es decir, 0,8, 0,9, 0,3, estoy calculando, es como una fracción o un porcentaje de F2. Y así llegamos a que sería igual a la fuerza 1. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción D, área 1 sobre área 2 menor que 1. Bien, y por último tenemos este ejercicio en el que ya tenemos un fluido en movimiento a lo largo de una tubería. Entonces ya estamos en dinámica de fluidos. Nos plantean la siguiente situación. Dice, en varias estaciones de monitoreo del sistema de acueducto de una ciudad se toman medidas de la velocidad con que fluye por cada uno de los tramos de diferente diámetro el agua proveniente de la planta de potabilización. Esto con el propósito de determinar posibles fugas en el sistema de tuberías. A continuación se muestra una representación de uno de los tramos de tubería. Entonces nos muestran que la parte interna de la tubería tiene un diámetro y que el agua está fluyendo a cierta velocidad. Y nos dicen que fluye un caudal a través de esa tubería. Nos muestra los resultados obtenidos en el monitoreo. Nos dicen, en la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos. Entonces, hay varios tramos que tienen diferentes diámetros. Entonces, el tramo 1 tiene un diámetro de 150 centímetros y eso lleva a que el área o la sección transversal de esa tubería tenga un área de 0,44, el tramo 2 tiene 100 centímetros de diámetro, entonces su área es 0,2,
el tramo 375, su área 0,11 metros cuadrados, y así sucesivamente. Y que la velocidad en cada uno de los tramos es en el tramo 1 2,26, en el 2 5,09, en el 3 9,05, 4 20,37 y 5 81,49 metros sobre segundo. Entonces, en nuestro ejercicio nos dicen, de acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente los resultados obtenidos durante el monitoreo? Entonces tenemos 4 opciones, donde la opción A y la opción B nos muestran gráficas que nos relacionan la velocidad con el área transversal de la tubería, y en las opciones B y C nos muestran gráficas que nos relacionan la velocidad con el diámetro de esa sección transversal de la tubería. Entonces, observemos qué relaciones hay entre la velocidad y cada una de esas variables o esos parámetros que son el diámetro y el área. Entonces, si observamos, para los tramos 1 a 5, la velocidad va en aumento, es decir, en el tramo 1 es más lenta, en el 2 un poco más rápido, en el 3 el fluido va más rápido, y así sucesivamente hasta que en el tramo 5 es donde fluye con mayor rapidez. Y si observamos con el diámetro y por ende el área, ocurre lo contrario. El tramo 1 es el que tiene el mayor diámetro y el mayor área, y a medida que vamos avanzando por los tramos, cada tramo tiene menor diámetro y menor área, cada tramo subsiguiente, hasta que el tramo 5 es el que tiene el menor diámetro y el área más pequeña. Entonces, si es una gráfica de velocidad versus diámetro o velocidad versus área, la relación de proporcionalidad va a ser inversa. ¿Por qué? Porque observamos que en la tabla, a medida que la velocidad en cada uno de los tramos aumenta, el área es cada vez menor o el diámetro es cada vez menor. Y eso nos lleva a descartar las opciones A y B. ¿Por qué? Porque acá tenemos unas líneas, acá una línea recta y acá una curva, en donde se muestra una relación como que es creciente. A medida que yo voy aumentando el área, la velocidad va aumentando igualmente. Lo mismo en la opción B, a medida que tomo tramos con área mayor, la velocidad va siendo a su vez mayor, y como tenemos una relación de proporcionalidad inversa, tiene que ser que a medida que una aumente, la otra disminuya, o viceversa. En las opciones C y D tenemos gráficas que obedecen a eso. Para el diámetro menor tenemos la mayor velocidad, y para el mayor diámetro tenemos la menor velocidad. Ahora verifiquemos si los datos corresponden con los de la tabla. Entonces acá tenemos un primer dato que sería un diámetro de 25 metros, y tendríamos una velocidad de alrededor de 150 metros sobre segundo. Como vemos en nuestra tabla, el diámetro está medido en centímetros, entonces no tenemos ninguna tramo de tubería que tenga un diámetro de 25 metros. Y en cuanto a los datos de velocidad, tampoco tenemos ningún dato que corresponda a 150 metros sobre segundo. Y la mayor velocidad que se registró en el monitoreo fue de 81,49 metros sobre segundo. En la opción D podemos observar que nuestra área, ya nos están relacionando área que está en metros cuadrados como en nuestra tabla, y velocidad en metros sobre segundo. Entonces tenemos que para la menor área, que sería esta, 0,01 metros sobre segundo, y acá tenemos que estos intervalos van de 0 a 0,1, 0,2, entonces 0,1 sería como la décima parte de este segmento. Entonces estamos en una posición correcta, y a esa área corresponde una velocidad de 81,49.
Y acá tenemos que nuestra escala de velocidad va de 10 en 10, de 0 a 10, a 20, a 30, a 40, a 80, a 90. Y nuestro punto está ubicado ligeramente por encima de 80, entonces este punto sería 0,01, 81,49, entonces es correcto. El siguiente dato tenemos 0,05, que sería el punto medio entre 0 y 0,1, y es correcto. Y para ese valor de área tenemos una velocidad de 20,37, entonces ligeramente por encima del valor de 20, que también es correcto. Nuestro siguiente dato, que es un área de 0,11, entonces estamos un poco a la derecha de 0,1, tiene una velocidad de 9,05, entonces ligeramente por debajo de 10, que es correcto. Luego, para un área de 0,2 tenemos una velocidad correspondiente de 5,09. Entonces para 0,2 estamos como más o menos en el punto medio entre 0 y 10, que es 5 aproximadamente. Entonces también es correcto. Y finalmente, para un área de 0,44 metros cuadrados tenemos una velocidad de 2,26. Entonces 0,44 metros cuadrados es casi en el punto medio entre 0,4 y 0,5, y tenemos una velocidad de 2,26, que es correcto como está ubicado, o sea, estamos por encima de 0, ¿sí? Entonces nuestra gráfica correcta es que es la que representa de manera adecuada los valores de esta columna de velocidad y la columna de área de la tabla que se construyó con los datos obtenidos en el monitoreo. Bien, espero que les hayan gustado los ejercicios que abordamos hoy, que haya sido clara la explicación, y hasta una próxima oportunidad.